Bien, jóvenes, vamos a trabajar entonces lo que es la cinta de formulario. Se recordarán que estábamos trabajando en productos, ¿verdad? Haciendo la forma de solicitar. Y como no alcanzamos a visualizar aquí las pestañitas, entonces le damos clic en la flechita. Vean que ahí me dice que puedo usar el botón secundario para ver las hojas o control clic con el botón principal para ir a la primera hoja. Entonces control clic me lleva de donde esté a la primera hoja, y lo que es ver las hojas, dice que si acá le damos botón secundario, pues nos muestra el listado y podemos decirle formulario, aceptar, y nos lleva a esa hoja. Entonces desde acá nosotros tenemos también los puntos, ¿verdad? Los puntos nos dice que podemos ir a la primera hoja. Si se dieron cuenta, botón derecho, formulario, aceptar, ¿verdad? Pero si le doy clic a los puntos suspensivos me están indicando que me van a llevar a la primera hoja, ¿verdad? Vea esto también, aquí también hay unos puntos suspensivos, o sea que si le doy clic en los puntos suspensivos, ¿sí? Vean, nos van a avanzar entonces también a la siguiente página, ¿verdad? Entonces en este caso, de cualquiera de las formas usted puede llegar a formulario. Y también está esto, ¿verdad? Estábamos aquí en la hoja de productos. Ahorita vamos a trabajar con una hoja de clientes y productos, pero desde el formulario, porque aquí están los datos que necesitamos. Pero vea que aquí hay unos puntos, pero no son suspensivos. Es como una línea punteada vertical, y al darle clic sostenido usted puede ampliar la barra de navegación dentro de la hoja, ¿verdad? Esto me sirve para navegar dentro de la hoja. Y acá entonces yo le puedo dar clic sostenido y hacerla más pequeñita, ¿ven? ¿Sí? De manera que me permite visualizar más hojas, y de esa forma también puedo ir a formulario. ¿Sí? Bueno, entonces trabajando en formulario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice que en formulario procedamos a llenar los datos desde el primer apellido hasta el email, ¿verdad? Hasta el correo electrónico, en base al código del cliente con B de extraer. Y para el 4.13, ¿sí? El área de los productos con buscar B o consulta B. Ya sabemos que buscar V o consulta V son las dos funciones, ¿verdad? Son la misma función, pero en algunos casos aparece como buscar V y en otras como consulta V. También se conocen como buscar B o consulta B, pero en nuestro caso ya la actualización del idioma ya nos dice que ahora es V. Entonces buscar V o consulta V va a ser la misma función. Entonces en la máquina, prácticamente en nuestra aplicación, más que todo, nosotros tenemos que buscar o buscar V, o está con el nombre de consulta V. Y dijimos que es la misma función. Entonces dice que con esta función procedemos a obtener el nombre y después el precio unitario del producto con base al código. Para ambos códigos, cliente y producto, debe validar las celdas correspondientes. ¿Okay? Entonces vamos a visualizar que acá arriba, por ejemplo, tenemos cómo validar el código del cliente. ¿Okay? Pero ojo que como me están pidiendo la función BD extraer, todas las funciones BD llevan el título, ¿verdad? Entonces no puedo colocar solo el código del cliente, sino también debo usar el título para poderme referir al código del cliente. Bien. Entonces el primer paso es darle clic en la celda de color amarillo que es G2, y desde ahí vamos a hacer una validación. ¿Sí? Ya hemos visto ir a datos, validación de datos, irnos a la hoja y seleccionar los datos. ¿Sí? Pero en este caso vamos a hacerlo de la otra forma, que es nombrando los datos. Para aquellas personas que no les permite trasladarse a otra hoja cuando ya están en el cuadro de diálogo de validación de datos, entonces existe esta otra opción. ¿Qué necesito acá? El código del cliente, pero ojo que vamos a rellenar, dice, desde primer apellido, segundo apellido, apellido de casada,
primer nombre, segundo nombre, fecha de nacimiento, ¿verdad? La ciudadanía, profesión u oficio. Y bueno, el tipo de documento ya está. Entonces, solo el número, ¿sí? Lugar de emisión, ¿verdad? Y la dirección. Tenemos también el número de identificación tributaria, teléfonos, fax, email, hasta acá. Entonces prácticamente desde el 4.1 hasta el 4.10 tenemos que trasladar la información de la hoja que corresponda con estos datos hacia acá, que es el formulario, en base al código del cliente. Entonces, ¿cómo saber qué hoja voy a usar? Pues la que tenga todos estos datos. Por lo tanto, voy a ir a los datos del cliente y aquí puedo ver entonces que tengo pues el NID, tengo la dirección, la profesión, vea que la profesión es un número. Sí, en este caso la profesión es una fecha, ni siquiera es un número, es una fecha. ¿Sí? Entonces aquí a lo que vamos es que como profesión pues yo podría tomar alguna carrera, ¿verdad? O algún tipo de dato tipo texto que me indicara la profesión de la persona, pero acá como profesión tienen una fecha, así es que este es el valor que deberá salir representado. Tenemos el número de una cédula o DPI, ¿verdad? Y tenemos el lugar de emisión, así es que aquí están todos los datos que necesito, están en la hoja datos del cliente. ¿Sí? Entonces, para identificar los datos del cliente, tengo que tomar en cuenta que primero tiene que ser una columna que para cada cliente sea única. En este caso tenemos el NID, ¿verdad? Es único para cada cliente, o tenemos el número de cédula, ¿verdad? Entonces, estos datos son datos que nosotros podemos tomar, ¿verdad? Como base. Entonces, lo podemos identificar por número de cédula, lo podemos notificar también como el número de NID, que va a ser único por cada cliente, eso es lo que estamos buscando, que no se repita el número en algún cliente, o sea, si se repite el cliente, pues de plano, pero que no vaya a haber dos clientes con el mismo número, y en el caso del NID, pues cada uno tiene un número único, y en el caso del número de cédula también tienen un número único, ¿verdad? La otra opción sería insertar una columna acá en la columna A, ¿verdad? Botón derecho insertar y agregarle un código a cada cliente. ¿Estamos? Entonces, ya dijimos entonces que podemos tomar, como no hay un código que identifique a cada cliente, podemos generar una columna que sea código y en base a ella asignarle un código a cada uno y en base a ella sacar los datos. O podemos tomar el NID o podemos tomar ahorita el número de cédula. Entonces, bien, vamos a tomar el NID como referencia. Entonces, ojo que necesito el título y necesito el número. Pero para que me muestre los NID que tenemos acá ingresados, vamos a seleccionar con clic sostenido los NID. O sea, voy a hacer clic sostenido sin el título. Y si voy a agregar más clientes, podría optar por seleccionar más filas, ¿verdad? Para que los clientes que se vayan agregando, pues también aparezcan. Y la otra opción sería tomar toda la fila, ¿verdad? ¿Sí? Como seleccionar toda la fila y ese sería mi listado. Pero en nuestro caso vamos a tomar los NID que tenemos, asumiendo que estos son los únicos clientes que tenemos, ¿verdad? Entonces seleccionamos el rango de los NID y acá en el cuadro de nombre le vamos a nombrar, ¿sí? Todas ese rango de celdas o todas esas celdas que seleccionamos, ¿sí? Se van a llamar NID. Entonces colocamos NID en mayúscula, le damos Enter y Excel ya sabe que donde quiera que mencionemos NID, nos estamos refiriendo entonces a este grupo de números. ¿Okay? Bien, entonces los números, haciendo acá el enlace, por ejemplo, pues voy a marcar algunas celdas, ¿sí? Solo para que ustedes vean cómo vamos a trabajar, ¿no? Entonces vea que a esta celda, por ejemplo, la voy a nombrar num1, ¿sí? Num1, dar enter, ¿verdad?
vea que tengo una columna que se llama num, entonces num1 es la columna NUM fila 1. Entonces ahí me está indicando, mire, no puedo usar esta columna, porque no puedo usar este nombre para una referencia de celda, porque ya existe en Excel algo a lo que ya está nombrado como num, que es una columna, y la fila 1, ¿verdad? Entonces acá le voy a dar A1, le doy Enter, y voy a venir entonces y le voy a decir que esta celda prácticamente, ¿verdad? La voy a llamar aquí dato 1. Dato 1, ¿verdad? Le voy a dar Enter. ¿Okay? Entonces vean que en la lista de nombres ahora ya aparece un nombre que se llama dato 1. Luego le voy a dar clic acá, le voy a decir que esta es la columna, esa celda la voy a nombrar dato 2, solo para que veamos cómo estamos trabajando. Y entonces vea que en la lista de nombres ahora tengo dato 1 y dato 2. Por lo tanto, ya Excel sabe que dato 1 es lo que está en esta celda o en el rango de celdas que yo seleccione. Y dato 2 igual es esta celda o el rango de celdas que haya seleccionado. Entonces en este caso nombré dos celdas y en lugar de decirle que es D23 más F23, voy a hacer una función acá o una operación, en este caso una suma, y le voy a decir que es dato 1, ahí lo tengo, vea, ya aparece, más dato 2. ¿Sí? Y entonces vea que Excel ya reconoce las celdas, las cuales nombré acá arriba, y al darle Enter, ¿verdad? Pues ahorita me da 0, pero ahora si yo escribo acá, por ejemplo, 5, y acá escribo 10, ¿sí? Excel ya sabe que debe de sumar esos valores, ¿verdad? Entonces, de esa manera también podemos apoyarnos nombrando rangos de celdas o celdas. Bien, voy a seleccionar acá, voy a autorrellenar solo para eliminar el ejemplo. Bien, entonces de momento ya sabemos que todo esto se llama, ¿sí?, NEAT. Bien, entonces vamos a ir al formulario. En la celda de color amarillo le vamos a decir ahora datos, validación de datos. Le vamos a indicar que es una lista, ojo que estoy en la celda de color amarillo, ahí le digo lista y acá le voy a decir que eso es igual a NEAT y le voy a dar enter. Entonces quiero que vean que así nombrando el rango pues ya Excel sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Y ya puedo seleccionar cualquiera de estos valores. Pero ahora ¿qué me falta? Pues una vez que tenga el valor en la celda me falta el título. Entonces voy a ir a datos de cliente y voy a tomar el título, ¿verdad? Control C o con botón derecho copiar. Voy a ir a formulario, le voy a dar clic en la celda de color verde y le voy a dar Enter. ¿Sí? Enter lo que tiene es que me quita la línea de hormiga de acá. Si no, por ejemplo, si yo le doy botón derecho pegar, ¿verdad? Generalmente se queda seleccionada con línea de hormiga y la celda que copié para poderla seguir pegando en otros lugares. Pero por ejemplo, si hiciéramos una macro, nos va a dar error la macro porque nos va a decir que no hemos pegado el número. Entonces lo ideal es darle clic a la celda y enter. Bien, entonces ya tenemos que los datos que van a aparecer desde el primer nombre hasta el correo electrónico tienen que ser en base al número de NID que se seleccione en esta celda. Bien, entonces me dice que para estos datos tengo que usar B de extraer. Y ya dijimos que para B de extraer necesitamos los títulos, por eso no podemos colocar solo el número, sino tiene que llevar título. Bien, entonces vamos a la celda donde queremos el resultado, que es primer apellido. Vamos a las funciones, acá en fórmulas, función, ¿verdad? O podemos ir también acá donde dice fx y buscar en todo, una por una, donde esté la función b de extraer. También acá tenemos grupos, ¿verdad? Y si le doy a más funciones, vean, ahí tengo entonces más funciones.
Entonces son grupitos de función donde me dice, mire, si usted sabe si es una función financiera, pues le da clic ahí y ahí están las funciones financieras. Si es una función lógica como el sí, tiene que estar acá. El sí, el i, el o, el falso, ¿verdad? Todas esas son funciones financieras. Si son de texto, ¿verdad? Concatenar y todas las que son de texto. Izquierda, largo, ¿verdad? Izquierda, pues muestra cuántos caracteres quiero a la izquierda. Derecha, cuántos caracteres quiero a la derecha. Largo, cuántos caracteres hay en una celda. Y acá vea, tengo funciones de fecha y hora. Y acá están las de búsqueda y referencia, ¿verdad? Entonces ahí está el buscar B. Aquí puedo ver si está como consulta V o buscar V. En este caso está como buscar V, pero eso va a ser para la siguiente opción o las siguientes columnas o celdas que vayamos a rellenar. Bien, aquí tenemos también, vean, lo que es matemática y trigonometría. Entonces vamos a ver que aquí tenemos las funciones que podemos utilizar para ello. Bien, pero decía que podemos usar insertar función dando clic ahí o en la fx que está más a la mano acá, ¿verdad? Ahí me dice insertar función. Acá busco que diga todo y en orden alfabético pues ahí están todas las que estaban aquí en grupos, están todas y ahí voy a buscar P de extraer y dice que extrae de una base de datos un único registro que coincide con las condiciones específicas. Le doy a aceptar. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, la base de datos. ¿De dónde tiene que venir el dato? Pues de los datos del cliente. ¿Ya? Entonces le voy a dar clic a datos del cliente y voy a seleccionar desde A1, como es base de datos, lleva títulos obligadamente. Entonces de la A1 hasta donde tenga mi última celda con datos, ¿verdad? Entonces los datos más títulos. O incluyendo títulos. El nombre del campo. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a ir a traer? Lo que voy a ir a traer es que me pide el primer apellido. Ahí en esa celda estoy haciendo el voy a extraer el primer apellido. Entonces voy a los datos del cliente, ¿sí? Y voy a buscar dentro de las celdas, ¿verdad? Y se recuerda que tiene acá la barra de navegación, ¿sí? Tanto horizontal como vertical. Y le voy a dar clic a primer apellido del cliente, ¿sí? Y el criterio es de qué cliente queremos el primer apellido. Del cliente que acá voy a subir, porque el criterio sí tiene que estar en la misma hoja donde estoy haciendo la función y son estos dos. El título NIT y el número de NIT del que queremos, ¿verdad? Entonces al darle a aceptar, ¿verdad? Aquí me dice que hay un valor. ¿Ya? Entonces cuando me dice que hay un valor se está refiriendo a que acá me dice que puedo pedir ayuda, vea, sobre ese error, ¿sí? O ignorar el error, o puedo mostrar pasos de cálculo. Entonces acá me está indicando, ¿verdad? Mire, este número de NIT, por alguna razón, no coincide, ¿ya? Con el dato que usted quiere traer de la hoja de cliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el NIT es 7895 45 6-8. 7895 456-8. Entonces vamos a ir a datos del cliente, vamos a buscar el NIT 7895, ¿sí? 45698 y si se da cuenta pues sí tiene el primer apellido, ¿ya? El primer apellido va a ser contando de donde esté el NIT, ¿ya? Donde está la columna del NIT, ¿sí? Empezamos a contar. Esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5, la columna 6. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas columnas están, ¿sí?, antes del NIT. Y cuando nosotros estamos en formularios y estamos utilizando la función, vea que nos dice entonces que extrae de una base de datos un único registro que coincide con las condiciones especificadas, ¿verdad? Ya le dijimos dónde está toda la base de datos, ya le dijimos cuál es el nombre del campo que queremos, ¿verdad? Y en
En este caso, vea, el problema que tenemos es que el nombre del campo debe ser el título y se le dio clic a D2, que es donde está el primer apellido. Entonces, ojo que en este caso el nombre del campo no es D2, sino que es darle clic al título de lo que queremos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vea, en la base de datos ya dijimos que es todos los datos con títulos. El nombre del campo es el título de lo que queremos el primer apellido. Y el criterio son estos dos porque es en base a qué número de NID tiene que ir a traer los datos. Entonces acá, vea que tenemos esta parte y le damos a aceptar. ¿Okay? Bien, vamos con el segundo apellido, entonces ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido con el asunto que vamos a aplicar lo mismo que hicimos con los NID, que los seleccionamos y les colocamos un nombre, pues entonces vamos a ver que nosotros también a la hora de hacer la función, ¿verdad? Íbamos y seleccionamos todos los datos del cliente desde A1 hasta Q16. Entonces lo que vamos a hacer es que a ese rango de datos le vamos a poner un nombre, ¿sí? De manera que solo vamos a seleccionar cuál es el título de la columna que queremos, ¿verdad? Y estos dos que representan el NIT y el número, o sea, el título y el número del NIT, los vamos a fijar porque siempre van a ser los mismos. Es decir, para cada dato que nosotros extraigamos o vayamos a traer, ¿sí? De estos, siempre van a ser en base a estas dos celdas. Entonces, al hacer la fórmula, siempre van a ser estas dos celdas, ¿verdad? Bien, entonces, para que veamos más clarito qué es lo que vamos a hacer. Bueno, primero vamos a ir a datos del cliente. Vamos a seleccionar desde A1 y seleccionamos todos los datos, ¿verdad? Hasta donde está la edad. Una vez que ya tenemos, ¿sí?, esto, la vamos a nombrar como, ¿sí?, B datos, ¿sí?, base de datos. Le vamos a dar enter y para Excel va a quedar establecido entonces que B datos es todo esto, todos los datos con títulos, ¿sí? De tal manera que lo que vamos a ir cambiando es que el título es el que queremos extraer, ¿sí? Entonces vamos a ir a formulario y lo que vamos a hacer es estos dos datos, estas dos celdas, el título NIT y el número que seleccionen, los vamos a nombrar como criterio. Criterio, porque eso es el criterio. Le vamos a dar enter. Y quiero que vean que entonces ahora, cuando voy a la celda donde quiero la función, le doy FX, busco la función que diga todo en esta parte y acá busco B de extraer. Le doy a aceptar y acá, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Dónde están mis datos? En lo que nombramos ahorita, ¿sí? B datos. B datos. ¿Sí? Y ahí me dice, vea, todo lo que había seleccionado. Nombre del campo. Y esto sí tengo que visualizar qué campo es el que estoy llenando, segundo apellido, y si tengo que ir a datos del cliente y darle clic al título, segundo apellido. Y en criterio, pues los criterios, entonces acá le escribimos criterios, ¿sí? Era con S, perdón, criterios. Dice que no tengo el nombre, ojo, ¿cómo fue que le puse? Criterio. Entonces, vamos a ver, criterio. ¿Sí? Hay un valor, ¿verdad? ¿Qué me está indicando con ese valor? Bueno, si voy a buscar el número del NID a la hoja de clientes, seguro me está indicando que este dato no tiene un segundo apellido, ¿verdad? Si se dan cuenta, tiene un primer apellido, pero acá no tiene nada que devolver.
Entonces me está indicando que este número de NID está en la celda vacía y eso lo indica de alguna manera cuando dice valor. Bueno, entonces lo voy a dejar así ahorita porque cuando exista un NID, ¿sí? Que sí tenga, ¿ya? Deberá funcionar. ¿Bien? Entonces ahorita de momento estoy con el tercer NID y resulta que no tiene. ¿Okay? Bueno, ahora vamos con el apellido de casada. ¿Cuál sería el apellido de casada? Pues lo mismo, voy a función, que diga todo, ¿sí? Busco B de extraer y aceptar. Lo puedo escribir también, ¿verdad? Igual B de extraer, abro paréntesis, le doy a la FX y va a ser un poquito más fácil. Entonces, ¿cuál es la base de datos? Pues dijimos que era pdatos. ¿Cuál es el nombre del campo? Lo que estoy buscando es el apellido de casada. Entonces voy a datos de cliente, le doy clic al título, apellido de casada y en criterios escribo criterio. ¿Sí? De la igual manera, si voy a buscar en ese dato, me dice que tampoco tiene apellido de casada. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer hasta poder llenar los datos y luego vamos a quitar esos errores. Primer nombre, selecciono donde va a ir el primer nombre. ¿Sí? Les decía que lo pueden escribir, ¿verdad? Puedo escribir igual, B de extraer, porque ya me dijeron cuál es la fórmula. Si aparece, le doy doble clic y acá me dice base de datos, entonces ya sé que es bdatos, punto y coma, nombre del campo, tengo que ir a la hoja, buscar qué es lo que quiero, primer nombre, voy a datos de cliente, le doy clic al primer nombre, punto y coma, y los criterios, pues ya dijimos que se llaman criterio. Entonces acá, criterio, y de hecho ya aparece, vea, le doy doble clic y cierro el paréntesis. ¿Ven? Miren, no le capté cómo lo hizo. Bueno, no hay ningún problema. Usted le da función y llena los datos como veníamos haciéndolo. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Bien? Entonces, criterios son estos dos. Bdatos es toda la tabla de los datos. ¿Sí? Datos con título. Y lo único que estamos viniendo a seleccionar es el título de lo que queremos. Bien, vamos con segundo nombre, veamos. Vamos a hacerlo con FX, ¿sí? Pero quiero que note esto, ¿verdad? Si usted en la celda escribe igual B de extraer, ¿sí? Si usted lo escribe, abre paréntesis. Y cuando sale la etiqueta, en todas las fórmulas, usted le puede dar aquí a FX y va a tener el cuadro de diálogo para poder llenar de mejor manera sus datos. Entonces, primero, base de datos es bdatos, ¿sí? El criterio, que es lo que estamos buscando el segundo nombre. Ahí sí vamos a clientes, le damos clic al título, ¿sí? Segundo nombre, lo voy a buscar. Aquí dice segundo nombre del cliente y acá en criterios le voy a indicar que se llama criterio. ¿Sí? Entonces de esa manera vamos nuevamente con fecha de nacimiento y así vamos a rellenar cada uno. Función, base de datos, o en este caso B de extraer. La de extraer va a bdatos. Luego el nombre del campo, que es lo que estoy buscando, fecha de nacimiento. Voy a datos de cliente, busco donde esté fecha de nacimiento, le doy clic al título y en criterios le doy criterios o puedo venir a seleccionar acá arriba donde copié el título NID y el número que necesito, ¿verdad? Esos son criterios y le doy a aceptar, ¿no? Ojo que la fecha de nacimiento sale como un número, entonces debo ir a inicio y acá en la sección de número o grupo de número voy a darle que es fecha. ¿Sí? Ciudadanía, bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos entonces con FX,
ya sea que seleccione o que escriba y abra paréntesis el B de extraer, el B de datos, base de datos, son todos los datos, el nombre del campo dice que estoy buscando ciudadanía, voy a datos del cliente y busco en el título donde diga pues ciudad, que sería en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ciudad, criterios, pues van a ser estos dos, o puedo escribir criterio y aceptar, ¿no? Entonces vean que aquí tenemos ¿sí? el dato de lo que vamos a ir extrayendo. Luego tenemos profesión o oficio, ya dijimos que profesión o oficio no hay hasta como una fecha, ¿sí? De momento no hacemos nosotros ningún cambio, ¿verdad? La persona encargada de la hoja de la base de datos tiene que indicar pues, si está correcto o no que profesión sea una fecha, pero lo que vamos aquí es ver que al final ¿sí? Nosotros no influimos tanto en los datos, sobre todo si no tenemos la autoridad de modificación, sino que vamos a influir en la forma, vean que aquí no había escrito extraer, de ir a traer el dato, no importando el valor que tenga. Posteriormente podremos reportar a los encargados que ahí podría ser otro dato, pero nosotros vamos a ir a traer el que esté ahorita. Entonces, base de datos, ya dijimos que es b datos, punto y coma. El nombre del campo, ya sabemos que es ir a la hoja de datos del cliente, ¿sí? Y buscar profesión, solo el título, punto y coma. ¿Sí? Y los criterios, pues es criterio. Si aparece le doy doble clic y cierro el paréntesis y le doy enter, ¿no? Entonces vea que profesión también va a ser un campo fecha, ¿verdad? Para que quede como está allá. El número de cédula o de identificación, ¿verdad? Y entonces hacemos lo mismo, ¿sí? Vamos a averiguar, debe extraer la base de datos, es b datos, punto y coma. Tengo que ir a traer el nombre del campo, que lo que quiero es el número de la cédula o de identificación. Entonces voy a datos del cliente y busco acá donde diga número de cédula, pues hasta acá, cédula, punto y coma, ¿sí? Y criterios. Criterios, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Ya? Lugar de emisión, ¿verdad? También podría venir acá y chequear si tengo lugar de emisión, si dice emisión de cédula, entonces puedo hacer esto, ¿verdad? Ir a corroborar, ver extraer de datos, ¿verdad? Base de datos, ahí tengo, doble clic, punto y coma, nombre del campo, que es lo que quiero, lugar de emisión, entonces me voy aquí datos de cliente y le doy clic en emisión de cédula y punto y coma y puedo regresar a la hoja del formulario. Ojo, si me voy a mover de hoja, tiene que ser después de haber escrito el punto y coma, ¿no? Ya sé que ahí va a escribir la palabra criterio o después del punto y coma ya puedo venir al formulario y seleccionar los criterios. Ojo, si no pongo el punto y coma estaría modificando el nombre del campo, ¿verdad? Y también el punto y coma me está indicando así como que ahora voy con el siguiente argumento. Los argumentos son cada parte de la función. Entonces cierro paréntesis, le doy enter y ahí tengo entonces el lugar de emisión. Vamos con la dirección, hacemos lo mismo, ¿verdad? FX o me voy a fórmulas, ahí dice FX, en la misma ventanita que aquí diga todo. En teoría puedo buscar acá, ¿verdad? Es decir, darle B de extraer, pero en algunas versiones por alguna razón se traba, ¿sí?
porque acá voy a probar b de extraer, y es el nombre de la función, y en teoría al darle clic en ir, pues me lo muestra, ¿ve? Me busca esa opción, le doy doble clic y ya está. Pero en algunas versiones pues se trababa, ¿verdad? Se quedaba ahí buscando por alguna la función, entonces pues lo ideal era darle en todas y buscar manualmente el nombre. Bien, base de datos, entonces de datos, que fue como nombramos el bloque de los datos de la hoja de datos cliente. El nombre del campo es que estamos buscando dirección, entonces vamos a datos del cliente y seleccionamos el campo de dirección. Vean que a veces el cuadro de diálogo estorba un poquito, entonces acá tenemos unas flechitas que al darle clic nos van a dejar solo el cuadro de texto o la caja de texto donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? Si le doy clic otra vez a la flechita, pues vuelve a mostrar todo el cuadro de diálogo, pero si se dan cuenta me estaba mostrando solo esta parte. Y en criterios, pues ya dijimos que podemos ir a seleccionar NIT y el número o escribir acá criterio. Bueno, y le voy a dar a aceptar. Sí, acá hay un valor, pero ven acá, se me duplicó la hoja por los cambios que hice para explicar. Entonces ven aquí, lo que tengo que hacer es borrar lo que tengo duplicado. ¿Sí? Ahí está. Pero igual si no, usted lo vuelve a hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues acá en este espacio lo voy a suprimir, voy a ir a la hoja de datos cliente y le doy clic a dirección y ya estamos. ¿Sí? O sea, cuando usted aprende a ver esos problemas o a determinar qué es lo que está mal en la función, quiere decir que usted ya conoce la sintaxis y la lógica de lo que está haciendo. Y eso ya es bastante bueno. Entonces, número de identificación tributaria, hacemos lo mismo. ¿Sí? Mire, pero entonces, o sea que usted ahorita me dio un chivo. Eso quiere decir que si ya entendí la lógica, yo puedo venir a copiar toda la fórmula, control C, dando doble clic adentro de donde hice una de las fórmulas, ¿sí? Doy enter y acá doy doble clic y le doy control V. Y entonces usted me está diciendo que lo único que tendría que cambiar es esto, correcto, porque ya tenemos que datos es toda la base de datos de clientes y criterio ya dijimos que es el título NIT y el número de NIT de lo que queremos. Y lo único que está variando en todas es el nombre del campo, o sea que puedo borrar lo que está aquí, entre comillas, lo voy a hacer acá para que se visualice, y esto es lo único que está cambiando. ¿Qué tengo que ir a buscar? El número de identificación tributaria, ¿verdad? O donde diga NIT. Entonces cierro y borro esto, voy a datos cliente y busco NIT. ¿Sí? Y le doy enter. ¿Ya? O sea que así tendría que ir aquí. Puedo ir al teléfono, aquí puedo ir a buscar fax y aquí puedo buscar email. Correcto. Entonces, o sea que ahora voy a pegar la misma fórmula. Como ya la tengo, doble clic, control V, ¿sí? Y voy a borrar lo que está en medio de los puntos y comas, ¿sí? Los puntos y comas, ¿verdad? Es de lo que está entre un punto y coma y otro punto y coma, que es lo que en la función se conoce como nombre del campo. ¿Qué nombre del campo necesito ahorita? Teléfono. Entonces voy a eliminar ahí, o con que lo tenga seleccionado me voy a datos cliente y busco teléfono. ¿Sí? Entonces vea que en este caso lo que necesitamos es, mire, pero aquí está N1, sí, el asunto es que tengo que colocar el nombre de la hoja. ¿Ya? Entonces el asunto está que podría ser un poquito complicado si no sé modificar solo esta parte, ¿vea?
¿Sí? ¿Cómo se llama la hoja? Datos cliente. Y como ya está, o sea que aquí también podría escribir N1, correcto, que es la columna y la fila que necesito. ¿Ya? Perdón, me quedó el texto. Creo que se me duplicó. Vea que la barra de fórmulas tiene una orilla que si le da clic ahí, usted puede visualizar más las fórmulas. Por ejemplo, cuando se hacen fórmulas extensas, usted puede seleccionar ahí, ¿verdad? Y en este caso, vea que aquí adelante quedó un espacio. Por eso me queda el texto como que fuera un texto. Entonces, en eso también tenemos que tener cuidado. Eliminamos suprimir. Ahí con suprimir el espacio le doy enter y entonces ya reconoce, ¿verdad?, que es el resultado de la fórmula. Interesante. O sea que si yo quiero visualizar la fórmula que está ahí, puedo venir acá, darle un espacio, darle enter y en lugar del resultado me está mostrando la fórmula directamente, ¿verdad? Ok. O sea que si empiezo con cualquier otro carácter que no sea el signo igual, pues se convierte en un texto normal. ¿Ya? Pero vea esto, ¿sí? En Excel existe de alguna forma una relación de aspecto que es en la cinta de fórmulas. Acá existe una opción, mire, que se llama mostrar fórmulas. Dice que se puede presionar control y un apóstrofe, ¿verdad? El control y el apóstrofe. Y en este caso, vea, extiende las columnas y me muestra cuál es la fórmula que hay en cada uno de ellos. ¿Sí? Le vuelvo a dar clic y ocultar las fórmulas y me da los resultados. Bien, entonces sigamos con fax. ¿Sí? Doble clic ahí adentro, control V para pegar y lo único que tengo que modificar es esto de acá, ¿verdad? Después del signo de admiración, ¿sí? Aquí tengo I1. Lo que tengo que hacer es ir a ver dónde está el fax, ¿sí? Entonces voy a la hoja de datos cliente, busco fax, está en O1, el título que quiero, y vengo acá entonces y le digo, mire, en lugar de la L o de la I, en este caso, es una O. Y me da el resultado del fax. Y el email, de lo mismo, ¿verdad? Voy a datos de cliente, el email es P1, entonces voy acá, doble clic ahí adentro, como ya tengo la fórmula copiada, la voy a pegar y lo único que voy a hacer es cambiar el nombre de la columna, que sería ahora la columna P, en la fila 1 donde está el título correo electrónico. Bien, entonces de esa forma, si se dan cuenta, fuimos con un avance, ¿ya?, para determinar cómo se podía realizar copiando y pegando las fórmulas, cómo íbamos nombrando rangos. Y ahora vamos a trabajar el código con la función buscar V o consulta V. Bien, entonces antes de eso vamos a quitar los errores, ¿verdad? Cuando hay un dato que no existe, ¿verdad? Entonces vean que si yo selecciono otro NIT, en este caso vea que si tengo primer apellido, segundo apellido, apellido de casada, ¿ya? Pero puede ser en un dado caso que alguno de ellos no tuviese alguno de los datos que estamos buscando o no está ingresado. Entonces ese es el caso de lo que hicimos con el NIT anterior, ¿verdad? Nos daba un error y este error hay que dejar la celda en blanco, pero eso lo tenemos que hacer en cada una de las celdas. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a seleccionar celda por celda y después del signo igual vamos a buscar una función si que se llama error. A veces se llama si error, a veces es como acá, si punto error, a veces se llama si es error. Entonces, la idea ahorita es buscar la función si que tenga el complemento error. Le damos doble clic y le decimos si toda esta fórmula que ya sabemos que va a traer un dato da un error, al final de esa fórmula escribimos un punto de coma,
escribimos comillas, dobles con shift y 2, espacio, comillas y cerramos paréntesis. ¿Estamos? Y eso lo vamos a hacer en todas las funciones para poder, ¿sí?, corregir que en lugar del dato o el mensaje del error me deje un espacio entre comillas. A la larga le voy a decir, si la función da un error, le deje un espacio en blanco, ¿verdad? No el mensaje del error porque se ve mal. Entonces vamos acá, ¿sí? Volvemos acá, sí, punto error. Me voy al final de la fórmula, ojo que fue después del signo igual, entre el signo igual y el B de extraer, punto y coma, comillas, espacio, comillas, cierro el paréntesis del sí error y le doy enter. Vean que ahora en lugar del mensaje me va a dar un espacio en blanco, ¿verdad? Eso es lo que le estoy indicando ahorita. Y aparecen unas flechitas de color verde. Eso me da una advertencia. En la advertencia le puedo decir ignorar, ¿sí?, este error, puesto que aquí me dice que la fórmula está desprotegida. De momento todavía no la quiero proteger o no la voy a proteger. Entonces, ¿no?, le puedo dar ignorar este error. Bueno, pero ahorita de momento lo que estamos haciendo es que no nos dé el no aplica el valor o el número, sino que realmente después del signo igual estamos indicando que si es error el resultado de todo el B de extraer, entonces al final punto y coma, comillas, espacio, comillas y cerramos paréntesis, ¿verdad? Y vamos con el siguiente, así vamos a hacer con cada uno, sí, punto error, voy al final, punto y coma, comillas, espacio, comillas, cierro paréntesis y enter. Entonces vean que si tengo el resultado, deja el resultado. Si no tengo el resultado, en lugar del mensaje de error va a dejar un espacio en blanco. Entonces, como no sé cuáles celdas pueden borrarse algunos datos y no los vaya a presentar y me dé el mensaje de error, tengo que hacer en todas las funciones, ¿sí?, de extraer. ¿Ok? Y como ya tenemos el concepto un poco más claro, o sea que yo pude haber hecho el primero, ¿sí?, en este caso fuimos a seleccionar la base de datos, pero le pude haber puesto el nombre de la base de datos. Acá fuimos a seleccionar los criterios, pero le pude haber puesto el nombre del criterio. Y de una vez pude haber hecho la función con su sí error, y entonces quiere decir que pude haber copiado todo esto hacia la siguiente celda y modificar solo el nombre de la columna y la fila donde está el título del campo que queremos, ¿verdad? O sea que esto, sí, pudimos haberlo hecho, copiado, pegado en la otra celda y solo ir a modificar, ¿sí?, ir a verificar cuál era en datos cliente la columna y la fila que necesitábamos, ¿verdad? Bien, pero de momento entonces, pues no lo hicimos así es que ahora que vamos a digitar el sí error, ¿sí?, para introducir dentro del sí error toda la función buscar B. Entonces sí, punto error, doble clic, me voy al final, punto y coma, comillas, espacio, comillas y cierro el paréntesis del sí error. Y así me voy a ir con cada uno de los datos, ¿verdad? Entonces sí, punto error, al final, punto y coma, comillas, espacio, comillas y cierro paréntesis. Voy con la siguiente y hago lo mismo. Entre las comillas y el B de extraer, ingreso un sí error, me voy al final, punto y coma, comillas, espacio, comillas y cierro paréntesis, ¿no? Y así, bueno, aquí cédula donde estaba, ¿sí?, hago lo mismo, ¿no? Sí error. Entonces al final, punto y coma, comillas, espacio, comillas, cierro paréntesis y enter. Y así voy a trabajar con esta parte del B de extraer. Sí, punto error, al final, punto y coma, comillas, espacio, comillas, cierro paréntesis y enter.
Y ya dijimos que esto es, si en dado caso diera error la función b de extraer, entonces lo que hacemos es que nos deje, como es un texto, ¿verdad? El dato que queremos, pues entonces sí, un espacio en blanco. Si fuera números, ¿sí? Si estuviéramos trabajando con sumas, restas, entonces en lugar del espacio en blanco, en lugar de las comillas, espacio comillas, colocaríamos un 0. Entonces acá ve así, punto error. Eso va entre el igual y la función de extraer. Punto y coma, comillas, espacio comillas, cierro paréntesis, le doy enter y ya tengo, ¿verdad? Bien, nos faltan 3, ya vamos a terminar. Y sí, punto error. Al final, punto y coma, comillas, espacio comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Y el fax, lo mismo. Sí, sí, punto error. Entonces después de escribir sí, en el listadito así está, le doy doble clic, punto y coma, comillas, espacio, comillas y cierro paréntesis. Ahí se recuerdan que puede ser que en su software o en su aplicación de Excel diga sí es error, en otros dice sí error y en este caso, en esta versión dice sí punto error. Pero es la misma función, ¿verdad? Entonces, punto y coma, comillas, espacio, comillas, cierro el paréntesis y enter. Bien, entonces ya combinamos esta parte. Ahora vamos a ir a hacer los productos. Y los productos dice que para el punto 4.13, que es el código, dice que debemos de validar el cliente y el producto. Pero como aquí vamos a utilizar la función consulta v o buscar v, ya no hay necesidad del título. Esa es la diferencia. Con v de extraer necesito títulos y acá escribir el título código de ¿sí? Hacer la función código y hacer la función se vería mal. Entonces la función buscar v o consulta v, la ventaja que tiene es que no necesita títulos. Bien, entonces vamos a ver que para no hacer una por una aquí las validaciones y que nos muestre los códigos de los productos, vamos a seleccionar todas las celdas donde van a ir los códigos. Vamos a datos, validación de datos, lista, en origen, ¿sí? Voy a productos y selecciono los códigos, en este caso serían los números porque esto no se repite, ¿ya? De cada producto. Y le doy a aceptar. Entonces de esa manera, y se recuerda que si su software de Excel en las versiones antiguas hay versiones en las que no me permite ir a seleccionar la hoja. Entonces me veo obligado primero a venir a seleccionar el rango de los números, colocarles un nombre, ¿verdad? Códigos números o código productos y luego utilizar igual el nombre que le haya puesto a este rango, ¿verdad? Pero eso ya lo haría en formularios, ¿verdad? Ya le doy datos, validación y acá le pongo igual al nombre que hice. Pero en esta versión sí me permite ir a la hoja de productos y seleccionar dónde están los números, que va a ser un número o un código, ¿verdad? Individual por cada producto. Si esos códigos se repitieran, sí tendría que agregar una columna y colocarle un código a cada producto. Pero acá, ve, cuando demos código 1, pues aquí tiene que aparecer el producto 1, ¿sí? Y como tengo dos celdas, lo que vamos a hacer es marcar las dos celdas y en inicio vamos a buscar la opción que dice combinar y centrar para que estas dos celdas pasen a formar parte como que fueran una sola. ¿Okay? Y entonces acá vamos a hacer la función igual buscar v, si no escribo consulta y ahí voy a ver si está como buscar v o consulta v. Valor buscado. Vea que ya que tengo el nombre de la función y el paréntesis abierto, le puedo dar clic a fx y acá va un poco más ordenado el asunto. De igual manera la etiqueta me iba guiando que eran los datos. Entonces el valor buscado es el código. Aquí tiene que ser en la misma hoja. La matriz, vea que no me dice base de datos, por eso no lleva títulos. Cuando dice base de datos es obligado a los títulos.
cuando dice rango no lleva títulos y en este caso dice matriz. Eso quiere decir que puede o no llevar títulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, tengo que ir a productos, ¿sí? Y si nombré la hoja de productos, pues puedo colocarle un nombre a la hoja de productos antes de hacer la función. Si no, me tocará ahorita seleccionar el rango de los datos, ¿sí? Pero quiero que vea esto. Cuando estoy aquí en matriz de la tabla, le doy clic a número, ¿sí? Shift y la flechita a la derecha. Y eso lo que está haciendo es, ¿sí? Corriendo, vean, con Shift, flechita a la derecha, ¿sí? O puedo hacerlo con Control y flechita a la derecha. Entonces vea que si lo hago con Control, ¿sí? Me va a mover al último dato o al primer dato. Es decir, a la primera columna, si estoy ahí, me mueve hasta la última columna, es decir, la última celda que tenga ingresado datos horizontalmente, ¿verdad? Entonces, quiero que vea que si le da control y la flechita a la izquierda, pues se va a la primera columna que tenga ingresado algún dato, ¿ya? Pero si le hacemos control shift y la flechita, estamos haciendo que queremos ir desde la primera columna que tiene datos hasta la última, que en este caso es la columna M, pero queremos tomar en cuenta todos los que están intermedios. No queremos saltarnos, ¿verdad? Esos títulos. Como es matriz, puede o no llevar los títulos, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Control Shift y la flechita hacia abajo. Miren, si no entendí lo que dijo. Bueno, simple y sencillamente va a seleccionar desde donde dice el número hasta donde esté el último dato, ¿verdad? Pero si entendió, entonces quiero que vea que es fácil, ¿sí? Hacer esto, ¿verdad? Le doy clic a la primera celda donde está num, control shift y la flechita a la derecha y control shift, sin soltar el control shift, la flechita hacia abajo. Y de esa forma lo que estoy haciendo es un método fácil para poder seleccionar toda la base de datos. El indicador de columna. ¿Qué es el indicador de columna? Lo que queremos es el nombre del producto, ¿sí? Entonces, de donde esté este código, que es nuestro valor buscado, hacia la derecha en la hoja de productos, vamos a contar. Entonces, prácticamente vea que el número 1 está en la columna A y nosotros queremos la descripción o el producto, ¿verdad? El nombre del producto que está en la columna B. Entonces contamos la columna A, que es donde está el valor buscado, que es 1, ahorita en este caso, ¿sí? Sería la columna 1 y nosotros queremos el resultado de la columna 2, ¿verdad? Entonces, en indicador de columnas, elimino lo que está ahí y voy a colocar un número 2, ¿ya? Y usted puede ver que aquí ya empezó a salir el resultado. Mire, y puedo hacer como hacía con el B de extraer, que en lugar de darle el 2, puedo ir a seleccionar el título. Sí, también puede ir a la hoja a seleccionar el título de la columna que usted quiere, ¿verdad? Pero cuando es buscar B, no le permite seleccionar el título. En vez de extraer sí, usted puede colocar el título o el número de la columna. Pero cuando está usando consulta V o buscar V, obligadamente tendrá que contar desde donde esté su valor buscado hacia la derecha para indicar qué columna es la que usted quiere que devuelva. En este caso queremos la columna 2, entonces escribimos un número y en rango, ¿sí? Ahí me dice que es un valor lógico, ¿verdad? O sea que puede ser un 1 o un 0 o puede ser falso o verdadero, ¿verdad? Entonces acá, en este caso, podemos escribir 0 o podemos escribir la palabra falso. ¿Por qué falso? Porque dice que es para encontrar la coincidencia exacta, ¿ya? En cambio, si ve ahí, dice que es un valor lógico, ¿sí? Puede ser 1 o 0, puede ser falso o verdadero, ¿sí? Donde dice para encontrar la coincidencia más cercana
en la primera columna ordena de forma ascendente y da verdadero. O sea que aquí me está indicando, mire, le vamos a ir a traer la coincidencia más cercana. Bien, o la va a omitir. O sea que si no escribo nada, es lo mismo que estuviese escribiendo verdadero o que estuviera escribiendo un 1. Y eso me va a ir a traer una coincidencia más cercana. Es decir, si no encuentra el número 1, va a ir a traer algo otro más cercano. Y nosotros queremos que, ¿sí? Que nos encuentre la coincidencia exacta. O sea que está el número 1 y nos traiga el resultado. Y si no está el número 1, que nos dé un error. Por lo tanto, acá, ¿sí? Tenemos chance de escribir falso o de escribir un 0. ¿Verdad? Entonces le vamos a dar 0 y le vamos a dar aceptar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que cambie el código, me tiene que ir a devolver el nombre del producto. ¿Sí? Entonces, en este caso, estábamos con el número 1. La cantidad, pues se le va a preguntar al cliente o a la persona cuántos va a llevar de ese producto. ¿Sí? Entonces, esto lo ingresan manualmente. Ustedes podrían decir, por ejemplo, 5, pero el precio unitario si lo tenemos en la hoja de producto. Y tiene que ser del mismo código, ¿verdad? No puedo poner el producto 1 con el precio del producto 5 o producto 3 o producto 8. Me voy a basar siempre en esta celda. Si aquí ponen que es el código 5, me tiene que dar el nombre del producto 5 y me tiene que dar el precio de ese producto 5. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer la fórmula aquí. Nuevamente igual, buscar V o consulta V, usted ya sabrá. Valor buscado es la celda. Ahí se recuerda que si quiere le puede dar FX para que salga más ordenado. El ingreso de los datos, entonces valor buscado es el código. La tabla o matriz, pues ya vimos que es productos. Puedo nombrarla, puedo seleccionarla con clic sostenido encima de los valores. O puedo seleccionarla con Control Shift y la flecha a la izquierda, a la derecha y luego la flecha hacia abajo. El indicador de columna, ¿sí? Aquí está el chivito. Voy a la hoja de productos. Ojo que estamos buscando en base al código 1. Voy a la hoja de productos y ahora entonces, ¿verdad? Aquí tengo el código del producto o el número del producto y voy a contar columna 1, columna 2, columna 3 y la columna 4 tiene el precio. Entonces, en lugar de poner un texto aquí, debo escribir el número de la columna. ¿Verdad? 4. Y como estoy trabajando con la columna 1, vea que ahí puedo corroborar, ¿sí? Cuál es el valor de esa columna. Y en rango ya dijimos que es 0, ¿no? O la palabra falso. Entonces le damos a aceptar y en la celda le damos un formato de moneda. Bien. ¿El total qué es entonces? Bueno, el total, vean, voy a seleccionar, voy a dar combinar y centrar en inicio, está en la cinta de inicio, combinar y centrar, y voy a multiplicar, ¿verdad? Esto va a ser igual a la cantidad que pide el cliente por el precio unitario. ¿Sí? Entonces, vea que ahora cada vez que yo vengo acá, volver también, ¿sí? El precio unitario, ¿verdad? Entonces, vean, voy a buscar el producto 6, es CD tipo elástico, y me dice que cuesta 91.88 la unidad y cuando ingrese el valor entonces me va a dar el total. ¿Sí? Yo acá puedo de alguna manera eliminar la cantidad y me dice que es 0 porque no tengo un valor para multiplicar. Prácticamente estoy diciendo 91.88 por 0 pues es 0. ¿Verdad? Pero cuando ya el usuario, en este caso el cliente, ¿sí? El usuario le pregunta al cliente qué cantidad va a llevar de CDs o del producto que estamos seleccionando, pues entonces si él me dice, por ejemplo, mire, quiero 12 CDs, pues ya tengo entonces el valor unitario, que también salió en base a la celda donde va a ir el código, y el total. Bien, entonces en la siguiente tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad?
seleccionar el código y debería de aparecer el tipo de producto, el valor y la suma, ¿verdad? O la multiplicación del valor. Entonces, primer punto es, vea que acá unifiqué las dos celdas y acá no están unificadas. Esto me da conflicto si quiero copiar las fórmulas. Entonces voy a seleccionar las celdas, voy a combinar y centrar, las convierto en uno solo, igual las de total. ¿Sí? Y así me voy a ir con estas. Combinar y centrar. ¿Sí? Estas ya están combinadas. Voy a seleccionar acá, combinar y centrar. Acá también, combinar y centrar. Entonces ahora sí tengo el mismo espacio o el mismo tamaño de la celda en relación a la primera. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, primer punto, como no fui a nombrar los datos de la hoja de productos, ya sé que esto no se deberá mover. Siempre va a ser desde A4 hasta M53. Entonces lo voy a seleccionar y voy a presionar la tecla F4. Vea que la tecla de función F4 lo que hizo fue colocarle un signo de dólar a la A, un signo de dólar al número de la fila, ¿verdad? Y luego un signo de dólar a la M y un signo de dólar al 53. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo? Prácticamente le dijo, mire, no importa dónde se copie esta fórmula, no se va a mover de la hoja de productos de la celda A4 hasta la celda M53. El indicador de columna va a ser 2. En esta siempre va a ser 2 porque es, ¿verdad? Después de acá en la hoja de productos, después del código, ahí va el nombre y eso es lo que queremos. Y siempre va a ser 0, ¿verdad? Es decir, siempre va a ser un valor falso para que me traiga la coincidencia exacta y si no encuentra ese código que me diga que hay un error o que no existe. Lo único que va a cambiar es esto de acá. ¿Sí? Para buscar este producto tengo esta celda. Cuando baje acá tengo esta celda, ¿sí? Donde está el 3. Luego la siguiente celda, la que está vacía debajo del 3. Y por último esta celda, la celda que está vacía acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo mismo que hice arriba, voy a copiar la fórmula que habiendo fijado lo que es la matriz, ¿verdad? O sea, igual como hicimos allá, se recordará que cambiaba el nombre del campo, pues aquí la matriz se va a quedar fija y lo que va a cambiar es la celda de donde va a ir el número del código, ¿verdad? Entonces seleccionamos, aquí sí con todo el signo igual, control C, le damos enter, le damos doble clic acá adentro o le damos clic aquí en la barra de fórmulas, control V, ¿sí? Y en lugar de B38 le decimos que tiene que seleccionar B39. ¿Ya? Entonces voy con la siguiente, voy a pegar ahí, control V, y en lugar del valor buscado B38, porque me estaría dando el mismo valor de acá, le digo que puedo eliminarlo e indicarle que es esta celda, ¿no? Ahorita me va a dar un ND, ¿sí? A veces me dice NA que no aplica y es que no ha ingresado ningún número. Cuando ingrese el número, ¿sí? Me va a decir cuál es el producto. Bien, entonces hacemos lo mismo acá, control V y en lugar de B38 que fue la primera, le decimos que es el código que va a ir en esta celda, le damos enter, vea que me va a dar un error, ¿verdad? Porque no tengo el código. Entonces esto lo solucionamos colocando un sí error, ¿verdad? Antes del B de extraer, o bien en este caso antes del buscar V o consulta V, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como no tengo números, cuando yo coloque un número, pues entonces me va a indicar cuál es el número. Luego puedo seleccionar todas y de alguna manera pues centrarlas si la quiero centrado o alineado a la derecha, ¿verdad? Pero lo que sí voy a hacer es aplicar nuevamente el sí error en la función punto y coma, comillas, espacio, comillas y cierro el paréntesis, ¿no?
Entonces de esa manera vamos a tener que aplicar el sí error en cada fórmula que hacemos, una vez sabiendo que la fórmula sí está correctamente. ¿Sí? Entonces ya sabemos que sí devuelven los datos. Sí error. Me voy al final, punto y coma, comillas, espacio, comillas y cierro el paréntesis del sí error. ¿Ya? Entonces vea la diferencia. Si yo acá elimino el 5 con suprimir, me deja un espacio en blanco. Pero si yo acá elimino el 7 con suprimir, ¿sí? Me da un mensaje de error. ¿No? Entonces también vea que acá, si selecciono el 7, no me queda alineado. Entonces acá también voy a seleccionar y les voy a decir, ¿verdad? Si lo quiero centrado, ¿verdad? Los números cuando los seleccione. Entonces lo que estamos haciendo es esto, evitando que cuando no exista el número nos dé un mensaje de error, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es colocamos, pues si va el número, pues colocamos el número. El inconveniente es que posiblemente el cliente, por ejemplo, solo quiera estos tres y ya no quiere ningún otro producto. Entonces acá quedaría vacío, ¿verdad? Pero al quitar el código va a quedar el error. Entonces, para que no nos dé el error, acá agregamos después del igual siempre el sí error en cada fórmula. Y con eso, punto y coma, comillas, espacio, comillas, cierro y le doy enter. ¿Vean? Ya dijimos que estas celdas pues pueden ir con otro color porque acá es la cantidad que quiera el cliente. Él nos tiene que indicar a la hora que llega cuántos quiere. Pero acá volvemos a tener lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo que en base al 6 nos dio el precio de venta. Aquí sería en base a la celda, ¿verdad? El valor que se selecciona en esa celda nos tiene que dar pues el mismo producto con su precio unitario. Igual va a pasar en la siguiente celda y lo mismo en la siguiente celda, ¿verdad? Tiene que determinarse que el número que aquí se ingrese, ¿sí? De ese número nos tiene que dar el precio unitario. Bien, entonces pues ya sabemos que si no nombramos la base de datos o la matriz, como se llama aquí, tenemos que seleccionar la F4, ¿sí? Y luego ya puedo venir, ojo, que ahora de una vez voy a hacer el sí error para no estarlo después haciendo en cada una. Y me voy a ir al final, punto y coma, comillas, espacio, comillas, cierro el paréntesis, enter, regreso a donde lo hice y puedo seleccionar ahora copiando toda la fórmula, ¿sí? Le doy enter y pego la fórmula, ¿sí? Con la salvedad que no es B38, ahora es B39. Entonces o cambio aquí el 9 o selecciono la celda del valor buscado y le digo, mire, ya no va a ser esta, para la siguiente fórmula es esta, ¿ya? Entonces puedo hacer lo otro, ¿verdad? Y acá pues ya se quede B39, ahora B40 y acá ahora ya sé que es B41 o voy a seleccionar la celda. Y ya tengo entonces que al cambiar el dato, vea, si cambio por ejemplo, ¿sí? Me aparece el nombre del producto y el precio. Vea que hay productos como estos, ¿verdad? Que son un poco más largos, entonces puedo optar por ampliar la columna, ¿sí? Puedo ampliar las columnas para el espacio o puedo ampliar el alto de la fila, ¿verdad? Bien, entonces lo que quiero que vea es que al seleccionar el código tiene que aparecer el precio y ya está incluido el sí error, puesto que lo hice en la fórmula antes de copiarla y pegarla. También todas tienen ya fijado el rango de la matriz, es decir, cuando iba a la hoja de productos y marcaba todos los productos. Bien, entonces, ¿qué me falta? Pues copiar la fórmula del total. Aquí no hay ningún problema, solo auto relleno. Aquí sí no tengo que fijar nada.
puesto que esto no viene de otra fórmula. Lo único que tengo que hacer es buscar el cuadro de autorrelleno, ¿verdad? Y en este caso puedo también control C, vea, si no lo logro hacer, selecciono los dos y control V. ¿Ya? Entonces, si logra encontrar el cuadro de autorrelleno o autocompletar, pues lo arrastra. También puede usar el zoom. Muchas veces el zoom nos ayuda en estos casos. Vea, es mucho más fácil seleccionar el cuadro de autorrelleno si hago un zoom. Y ahorita de momento pues me da 0 porque no he ingresado cantidades, ¿verdad? Cuando me diga, mire, quiero 10 CDs, quiero 11 case, quiero, ¿verdad? 10, 9 CD case vacíos. iMac quiero, por ejemplo, 2, entonces le doy enter y ya tengo entonces el total. Bien, de esa manera entonces estamos concluyendo la parte de lo que sería trabajar con la hoja del formulario. ¿Bien? Entonces la hoja del formulario, y lo único que nos queda para terminar es trabajar las distancias, ¿sí? En la hoja de distancias dice que para los mayores de 600 y menores de 660 el texto debe ser verde con remarcado o negrita. De 690 y menores de 750 el texto es azul con remarcado. De 780 a menores de 800 es fondo amarillo, texto café con remarcado. Y para los mayores de 800, texto celeste y remarcado. Bien, entonces para concluir con esta hoja podemos hacer un montón de cálculos acá de funciones, pero de momento, perdón, lo voy a centrar acá. De momento lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces vamos a ir a distancias y lo que vamos a hacer es seleccionar todos los datos de las distancias sin títulos. Bien, ya que seleccioné los números de las distancias, vea que ahí me está diciendo de Guatemala a Guatemala hay 0 kilómetros, pero de Guatemala a la Antigua hay 45, de Guatemala, ¿ya? Entonces el lugar, ¿sí? Relacionado con el que está en la fila, lo relaciono con la columna y ahí me dice entonces, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros hay, verdad? Ahí me dice terracería y asfalto, rojo y negro, ruta pavimentada y terracería, ¿verdad? O sea que estos de acá son terracería, pero nosotros ahorita lo vamos a modificar a los datos que nos piden. Dice que para mayores de 600 y menores de 660, texto verde y remarcado. Esto lo logramos con un formato condicional. Entonces en inicio, formato condicional, y nos vamos a la última opción, administrar reglas, puesto que vamos a hacer las condiciones que nos indican acá. ¿Sí? Entonces vamos a nueva regla y la segunda opción, aplica a los formatos, ¿verdad? Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan el valor de la celda, y acá le vamos a indicar entonces, dice que para los mayores de 600 y menores de 660. Entonces acá sí se queda entre, ¿sí? Porque los valores son entre 600 y 660. Vean que allí me colocó la I, ¿ya? Entonces solo le digo, para los valores que estén entre 600 y 660, el texto debe ser verde con remarcado. Entonces voy al formato, ¿sí? Aquí tengo el formato de los números, si se dan cuenta es como el formato de la celda, ¿verdad? Pero ahí dice fuente, el color de la letra, borde, si lleva un borde, igual aquí puedo aplicar un color, y el relleno si es la parte interna de la letra, perdón, de la celda. Entonces acá vean que me dice texto verde con remarcado o negrita. ¿Qué tengo que hacer entonces, verdad? En fuente, ¿sí? Busco negrita
y busco el texto verde. ¿No? Entonces acá dice que va a ir con color verde y negrita para que se remarque un poco y se pueda notar el color. Puesto que si lo dejo normal, vean que a veces el color es bien tenue y no se va a visualizar. Bien, entonces le damos a aceptar y ahora le damos a aceptar y volvemos a hacer otra regla para los de 690, ¿sí? Y menores a 750. Entonces, nueva regla, segunda opción, entre y acá colocamos entonces 690 y 750. Para ellos el formato es texto de color azul con remarcado. Entonces fuente, negrita y color azul. ¿Qué azul? El que para usted sea azul, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Si usted dice este es el azul, pues ese es el azul. Si no, usted puede ver ahí que hay azul en varias tonalidades, ¿verdad? Aceptar y aceptar. Entonces aquí me dice, ¿verdad? Si está comprendido en el primer rango es así y si está comprendido en el segundo es así. Ahora vamos con de 780 a 800. Bueno, ¿sí? Ojo que acá me dice 780 y menores de 800. Entonces, ojo que si hago el entre, ¿sí? Estoy incluyendo el 800, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Pues mayores de 600 y menores a 660. Aquí entraría hasta 659. Ah, ¿qué pasa si no incluí esto? ¿Sí? Yo aquí estoy diciendo entre 600 y 660, estoy indicando que el 660 sí entra. Entonces, en el color verde, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a clic, le voy a dar editar regla y en lugar de 660 le voy a colocar que es hasta 659 y aceptar. Con el texto de color azul decía que de 690 y menores a 750, o sea, hasta 749. También voy al azul, le doy a editar la regla, ya no creo una nueva, sino que ya la tengo, y acá le digo es hasta 749. Bien, entonces ahora vamos a hacer la siguiente regla de 780 a 800, fondo amarillo, ojo, aquí es el fondo o el relleno, y texto café con remarcado. Entonces, nueva regla, segunda opción, entre, ahora voy a verificar, 780, empieza en 780 y termina en menores de 800, o sea, 799. Y en el formato vamos a incluir entonces, dice fondo amarillo, eso sería el relleno, y el texto de color café con remarcado, o sea, la fuente va a ser color café, ¿sí? Por aquí vamos a buscar café, si no le damos más colores y podemos buscar, ¿sí? El color café, aquí está, aceptar y con negrita o remarcado, aceptar y ahora pues le doy a aceptar. Dice que para los mayores de 800, texto celeste con remarcado. Entonces una nueva regla, segunda opción, entre, ya no sería entre, ahora serían los mayores que 800, ¿verdad? ¿Ya? Entonces mayores de 800, el 800 no entra, 800 no es mayor que 800, si me dijera 800, mayores o iguales a 800, pues tendría que seleccionar mayores o iguales a ¿qué? Y ahí sí entraría el 800. Aquí es mayores a 800 y entonces acá, pues sí, mayor que 800. Ahí sí ya le estoy indicando, no entra el 800, sino del 801 en adelante. ¿Qué necesito? Pues que la fuente dice sea celeste, ¿sí? Busco acá el celeste o en las tonalidades, ¿sí? O bien puedo ir a más colores y buscar la tonalidad celeste, ¿sí? Le doy a aceptar, negrita, y vea que aquí aunque sea con negrita casi no se va a visualizar. Ya podría tomar pues una tonalidad un poco más fuerte, aunque ya no sería tan celeste, aceptar, aceptar, y ya tengo las opciones, ¿verdad? Ahora bien,
Dentro del proceso decía mayores a 600, ¿sí? Y empiezo acá, ¿verdad? Mayores a 600 y menores a 660. Mayores a 690 y menores a 750. Mayores a 750, menores a 800 y mayores de 800. ¿Verdad? Bien, lo que quiero que noten es que acá también hay unas flechitas en las cuales yo puedo tomar, por ejemplo, mayores a 800 y puedo bajarlo un nivel, otro nivel o bien otro nivel, ¿sí? El problema acá es que tengo que velar también porque el orden quede correctamente, porque si se dan cuenta acá, los mayores de 800 es la última opción, porque Excel va a venir a chequear, ¿sí? Los que son amarillo, que son los de 780 a 800 o 799, ¿verdad? Ahí me aparece entonces una etiqueta bien indicándome cuáles son los valores, ¿sí? Entonces, en este caso, vean, los mayores de 800, los que están entre 600 y 659, ¿ya? Pero tengo que tener cuidado porque si estuviese usando solo mayores que, el orden de acá podría alterar la forma en que me presente los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si usted pone, por ejemplo, mayores a 10 y resulta que acá pone y mayores a 5, ¿sí? Pues 10 va a ser mayor que 5. Entonces, si evalúa primero mayores que 5 y luego mayores a 10, estaría teniendo de 6 en adelante, ¿verdad? Pero entonces el mayor de 10 nunca se va a dar porque siempre se va a cerrar cuando se cumpla la opción anterior, que eran mayores a 5. Entonces, en ese caso tendría que evaluar primero mayores a 10 y luego mayores a 5, para que los de mayores a 5 fuera de 6 a 10, ¿verdad? Y los mayores de 10 serían de 11 en adelante. Bien, pero esto ya es con la práctica, entonces le vamos a aplicar, aceptar y vea que, pues de alguna manera ahora tenemos, ¿verdad? Que los que cumplieron con el valor, pues fueron amarillo, ¿sí? Para los de 780 a 800, tenemos los de celeste, tenemos los azules, tenemos los verdes y los cafés tal vez serían los que costaría un poquito identificarlos, pero de igual manera podemos hacer zoom para identificar mejor los colores, ¿verdad? Entonces, de esa forma vamos a ver que por eso mismo el café se colocó en un fondo de otro color para que se distinguiera, ¿verdad? Porque si no, entre el negro y el café, pues posiblemente no se va a distinguir. A veces entre el azul oscuro y el negro, pues tampoco se distingue. Entonces, de esa manera terminaríamos con la hoja ya habiendo aplicado el formato condicional, ¿sí? Y si se da cuenta, pues se aplicó los que eran verdes, los que eran azules, los que eran celestes, los rojos ya los teníamos y los que eran fondo amarillo con texto café. Bien, jóvenes, entonces ahí estamos. Terminamos nuestro ejercicio y ahí estamos concluyendo por hoy.